El día de hoy vamos a retomar la sesión que nos quedaba pendiente para cerrar ya los temas de clase, ¿verdad? Vamos a tomar unos minutitos al final de la sesión para platicar de otros temas relativamente a la actividad que vamos a tener el jueves y también respecto a una propuesta para que ustedes conozcan y puedan verla y a partir de ello analizar también sus trabajos, ¿verdad? Para ello, pues empecemos hablando un poco sobre cómo es el proceso de evaluación en Guatemala. Hemos estado discutiendo durante varias semanas respecto a cómo funciona la parte de planificación en el país y en ello pues encontramos esta etapa que es sumamente importante. En más de una ocasión hemos hecho mención que esta etapa en Guatemala realmente no se ha implementado al 100% y aún forma parte de un proceso de desarrollo que debe continuarse para que podamos tener una evaluación efectiva de intervenciones y así conocer si las mismas realmente son efectivas en cuanto al impacto que generan en la población, de tal forma que hagamos un uso más eficiente de los recursos, procurando que las intervenciones que se financian por parte del Estado sean aquellas que propician los mejores resultados. Por ahí agradeceré a Luis que comparta la asistencia en cuanto sea posible, para que ustedes también tengan a bien registrarse. Para ello, pues iniciemos hablando de cómo es esa institucionalidad de la evaluación, ¿sí? Esta institucionalidad no es tan sencilla, comprende normas, estructuras y procesos y capacidades, perdón, que si bien permiten planificar y monitorear y elaborar políticas y programas y proyectos, no necesariamente se ha completado el ciclo de su instauración en Guatemala. Es un proceso difícil, ¿sí? A eso le sumamos que la cultura de evaluación en Guatemala es bastante baja, entendiendo esta cultura como el conjunto de valores y prácticas que favorecen el uso de evidencia para decidir, rendir cuentas y aprender. En Guatemala, pues debe fortalecerse ambos ámbitos en aras de que se pueda consolidar o alinear un adecuado proceso de planificación, presupuesto y resultados y mejorar la calidad del gasto. Cabe mencionar que algo que ustedes ya conocen, que les he hablado estas últimas semanas, que en Guatemala el presupuesto se rige bajo la lógica de la gestión por resultados, es decir, planifica un presupuesto orientado a que va a alcanzar ciertos resultados. Si no, no tiene sentido que yo financie ciertas intervenciones o actividades de intervención, si no va a ser posible con ellas mitigar los efectos e impactos negativos que pueda estar sufriendo la población en uno u otro sentido, ¿sí? ¿Cómo es ese marco institucional y normativo en Guatemala referente a la evaluación? Pues primero encontramos a CGPLAN, que como conocemos es el rector de la planificación, emite lineamientos de seguimiento y evaluación mediante la articulación con ciertos planes de gobierno como tal, planes institucionales y algunos planes de materia sectorial que son de utilidad para poder entender la dinámica de cómo atacar cada uno de esos problemas que aquejan la población guatemalteca. También encontramos en el Ministerio de Finanzas Públicas al rector presupuestario, quien promueve el presupuesto por resultados, ¿sí? Para ello, pues Finanzas los últimos años ha instaurado ciertos tableros de ejecución físico-financiera y puede encontrar usted abiertamente en los sistemas de SIGES y COIN información específica referente a cómo va ese desempeño de la ejecución. Puede usted monitorearlo desde cualquier lugar que se encuentre. Una vez sepa también cómo interactuar en el sistema, lo cual a veces pues puede traer ciertas complejidades, pero Finanzas, si algo sí tiene como característica, es que cuenta con un sinfín de instructivos o manuales que pueden ayudar a la persona a entender cómo interactuar en cada una de esas plataformas a fin de poder obtener los resultados que plantea encontrar, ¿sí? Tenemos también a las entidades ejecutoras como un aspecto importante en esta institucionalidad y normativa de la evaluación en Guatemala, dado que son quienes primordialmente formulan la planificación y por ende realizan la labor de ejecución, reporte de avance y deberían ser quienes generan evaluaciones específicas a su avance. No necesariamente todas se dan siempre en la mejor alternativa, pero es lo que se debería de propiciar a partir de cada una de ellas.
También tenemos a los consejos de desarrollo, el cual pues ustedes conocen a raíz de lo que hemos discutido en el curso, que son espacios básicamente que promueven la participación ciudadana y con ello también apertura espacios para validación social de prioridades y resultados, de tal forma que puedan hacerse evaluaciones o seguimientos desde dichos consejos para conocer si las intervenciones del Estado pues realmente son efectivas en el fin que están buscando. Tenemos también a la Contraloría General de Cuentas, quien tiene la labor de fiscalización y auditoría del uso de recursos financieros, a la sociedad civil como tal, en la cual pues añadimos también a la academia y a la cooperación internacional, quienes realizan la veeduría y asistencia técnica y la generación de evidencia, que propicia abiertamente estos procesos de evaluación. Busca cada vez hacerlos más sistemáticos y para ello estos actores están dispuestos a realizar incluso algunos trabajos de forma gratuita con tal de mejorar ciertas condiciones o bien tener acceso a ciertas informaciones que a veces es compleja conocer. Encontramos también al Congreso, que tiene un control político bastante alto, considerando que es quien finalmente aprueba el presupuesto y por tanto pues juega un papel dinámico en este proceso también de formulación, ejecución y evaluación de los resultados de un presupuesto. ¿Qué prácticas y mecanismos encontramos en Guatemala respecto a esta evaluación? Empecemos con el monitoreo de la ejecución. En Guatemala, pues sí, se realiza el monitoreo de la ejecución, hay un seguimiento mensual, cuatrimestral de metas, también físicas y financieras. Ahí me comí yo el cuatri, me disculparán ustedes. ¿Verdad? Pero hay un seguimiento mensual de esas metas físicas, de hecho está normado legalmente que cada institución que tiene a su cargo fondos públicos debe remitir un reporte al Ministerio de Finanzas Públicas los primeros 10 días de cada mes sobre este avance de la ejecución. De igual manera hay una retroalimentación constante, principalmente del Ministerio de Finanzas Públicas, respecto a cómo es el comportamiento de esta dinámica físico-financiera en materia presupuestaria. Hay evidencia de algunos pequeños casos de evaluación ex ante en programas, que es bastante limitada. Sin embargo, sí hay una evidencia aún mayor en cuanto hablamos de perfiles de proyecto y prefactibilidad o factibilidad de proyectos, primordialmente enfocados a la inversión pública, dado que SEGEPLAN pues emite dictámenes favorables o rechazados en este caso, para que puedan llevarse a cabo ciertos proyectos de inversión que son utilizados o realizados a partir del presupuesto del Estado, ¿no? A partir del presupuesto de la Nación, y que nace precisamente de ese presupuesto que se le adjudica a cada institución o a veces a las municipalidades. Toda vez estos recurran o sean parte del proyecto de presupuesto aprobado por el Congreso como tal, ¿no? Debe existir esa evaluación ex ante en caso de que quiera tenerse una ejecución de esos proyectos. Caso contrario, pues usted no puede ejecutar dichos proyectos, ¿no? Es una limitante para poder hacer uso de esos recursos y es quizás el mejor ejemplo de una evaluación ex ante en Guatemala. Encontramos también algunos aspectos de evaluación de desempeño, toda vez que algunas unidades de planificación lo hacen con mayor medida, otros lo hacen en un modelo muy simple como lo son los indicadores de producto, pero finalmente realizan una revisión de los productos y resultados en comparación al POA. Y en ese sentido suena bastante beneficioso para el país de alguna forma el hecho de que la evaluación de desempeño se realiza únicamente con indicadores de producto, lo cual ustedes vieron en la pizarra en la última sesión que tuvimos. Pues no es nada complejo de construir, realmente son indicadores bastante sencillos y permiten de manera ágil tener ese seguimiento y por ende una evaluación de esos datos. Encontramos también las evaluaciones ex post, de las cuales encontramos pocas realmente, pero sí encontramos algunos ejercicios de evaluaciones ex post. Suelen ser más particulares, más puntuales, van directos a programas sociales, primordialmente en salud, educación e infraestructura. El problema es que estas evaluaciones ex post que hemos encontrado realmente casi siempre están atados al uso de fondos del exterior, ya sea en materia de préstamo o donaciones, cuyo cooperante o prestamista, como lo queramos ver,
pone dentro de sus condiciones que todo proyecto financiado por esos recursos debe de contar con su adecuado mecanismo de seguimiento, monitoreo y potencial evaluación de resultados. Entonces sí encontramos algunos ejercicios, pero no de manera instaurada sobre las instituciones, sino sobre proyectos o programas específicos que han nacido bajo esta naturaleza de intervención. También vemos que existen sistemas de información, además de los tableros de indicadores que hablábamos. Hay estadísticas más recurrentes cada vez de los ministerios e instituciones del Estado. El INE también ha mejorado bastante en esta dinámica de presentar información. Tenemos ya un sistema de información geográfica en la parte de inversión, donde si usted mete sus credenciales, inclusive creo que hay un portal abierto al respecto, en el Sistema Nacional de Inversión Pública puede verificar usted cuál realmente es la cantidad de proyectos que están vigentes, cuál es el avance que tiene registrado en el sistema. Puede tener acceso a varios de estos componentes realmente, ¿no? Entonces esto le permite, evidentemente, tener un mayor control y registro administrativo de estos proyectos, propiciando primordialmente que pueda conocerse estos avances y tomar medidas correctivas si lo fueran necesarios. Otro aspecto que ha sido muy importante e incorporado en los últimos años es la materia de transparencia presupuestaria, ¿sí? Existe una comisión inclusive en Guatemala contra la corrupción. Hay un gobierno abierto, en teoría instaurado. También hay una comisión específica para ver el gobierno abierto y electrónico. Ahora están los temas de probidad. Cada vez hay más mecanismos que se vuelven inmersos en materia de Estado en relación a propiciar la transparencia en el uso de los recursos, ¿sí? De tal forma que la información cada vez esté más abierta y disponible para las personas, mientras que puede hacerse el alcance de mejores prácticas en materia de transparencia fiscal, de transparencia económica y de uso de recursos. No obstante, pues también siguen existiendo ciertas brechas y desafíos en el país, primordialmente porque existe una desalineación entre metas de un plan como tal y la estructura programática del presupuesto, y es que esta última es bastante rígida. Usted no puede cambiar la estructura a destén como quisiera, o solo porque sí, porque le surgió que era una mejor práctica esta nueva estructura presupuestaria, toda vez que la misma debe ser modificada a través de ciertas justificaciones que solicita el ente rector y deben ser emanadas y presentadas por quien solicite esos cambios en la estructura programática. Sin embargo, la dinámica de cómo se asigna el presupuesto, cómo se configura el presupuesto y en esa estructura, no necesariamente responde de la mejor manera a los resultados que se plantean. Sí, hay una complejidad sobre cómo realizar esa interpretación en sistemas, porque muchas veces este sistema es rígido y no permite, por ejemplo, hablar de otros ámbitos de creación a niveles de insumos más bajos, sino que se centra en actividades bastante generales que cumplan ciertos requisitos administrativos. Entonces esta desalineación sin duda genera cierto conflicto para establecer cómo el presupuesto responde a esos resultados específicos. Tenemos entre estas mismas brechas y desafíos el hecho de contar con indicadores débiles en definición, débiles en calidad de datos, débiles en línea de base y débiles en cuanto a metas que puedan seguirse a partir de la dinámica que ofrece la planificación como tal. No es un aspecto tan sencillo realmente. Otra de las brechas que encontramos son las capacidades técnicas heterogéneas entre instituciones y gobiernos locales. Y es que así como cada uno de nosotros cuenta con capacidades distintas en cuanto al manejo de ciertas temáticas, también lo hace el Estado como tal, dado que no todas las personas de un mismo equipo, aún partiendo de del punto de supuesto de que recibieran las mismas capacitaciones, pues presentan el mismo desempeño en cuanto a entendimiento o capacidad técnica referente a procesos como tal. No hay ciertas circularidades que pueden presentarse que no necesariamente se explican a través de que todos cuenten con la misma formación, ¿sí? Encontramos también un uso limitado de resultados para realimentar decisiones y resignar recursos, toda vez de que no se hace siempre un análisis específico para establecer cuál es la distribución presupuestaria que se va a realizar para ser más efectivos o eficientes.
sino que se realiza en función muchas veces de cuánto es lo que necesito para gastar, cuánto es lo que el programa, aquel politizado de un ministro que pueda llevarse a cabo y algunos aspectos de esa naturaleza que restringen como tal o limitan la transparencia presupuestaria y por ende el alcance de resultados específicos. Tenemos también como un desafío la continuidad de políticas, y es que como hemos hablado, cada cambio de gobierno afecta procesos y prioridades en cada aspecto de política, a veces requiriendo que algunos programas desaparezcan por completo o bien se reestructuren o se reasignen a zonas que antes no estaban y por ende rompen de alguna manera el círculo de intervención, limitando los impactos que puedan llevarse a cabo en esa planificación y ejecución en materia de ciertas problemáticas sociales. El hecho de que existan también evaluaciones de impacto que son escasas por falta de diseño y costos también implica ciertas circunstancias que deben manejarse en otra índole y naturaleza para poder presentar los mejores resultados más óptimamente y con mayor celeridad de interpretación posible. ¿Alguna duda hasta el momento? No, Lick, ninguna. Ok. Veamos la hoja de ruta para fortalecer la cultura de evaluación. Una pequeña propuesta de cómo puede ser fortalecida esa cultura de evaluación en Guatemala, dado que hemos podido determinar de que este proceso es quizás el más débil de la cadena en Guatemala. Ojo, eso no significa que el resto de la cadena sea perfecta. Aún hay ciertas carencias, limitaciones y brechas que deben acotarse. Sin embargo, dentro de todas sus limitantes, esas otras etapas al menos se están dando en el país, mientras que la evaluación como tal aún es una materia un tanto pendiente. También en este sentido es importante hablar de que tienen que existir reglas claras y estables. Los lineamientos nacionales de evaluación que se vinculan directamente a ese ciclo plan presupuesto deberían de condicionar como aspecto primordial al menos criterios mínimos de estandarización de esas evaluaciones, calendario para realizar ejecuciones, seguimientos y evaluaciones, definición clara de responsabilidades, porque este último aspecto es uno de los que más afecta muchas veces al alcance de resultados, porque resulta que una persona que interviene en un programa en ocasiones dice no poder no contar con la responsabilidad de presentar información, aun cuando dentro de su área o ámbito de competencia la información se encuentra consignada. Entonces el hecho de que existan ciertos vacíos legales también limitan esa parte, porque como ustedes recordarán, hablábamos de que un funcionario público tiene la fortaleza de tener claro qué va a hacer, pero la debilidad de que no puede superar ese marco de intervención. Es decir, solo puede hacer lo que la ley le permite, y eso de alguna forma restringe significativamente o limita los avances que puedan lograrse en dicha materia. Es importante en este ámbito entender la arquitectura de indicadores y es saber de que existe un marco lógico institucional en cuanto a indicadores de insumo, proceso, resultado e impacto, como lo veíamos en la sesión anterior. La cadena de indicadores tiene que guardar un sentido de tal forma que el indicador inicial de insumo pueda verse reflejado en el indicador de impacto que finalmente deseo construir, el que realmente me va a permitir conocer cómo está haciendo ese comportamiento de forma efectiva dentro de la dinámica de ese problema social. Definir líneas bases es también un aspecto importante porque como veíamos en ese día, las líneas bases nos establecen de cuál es el punto de partida que estamos teniendo y nos da un parámetro de cuál es el rumbo que deberíamos de encontrar, ya sea positivo o negativo, pero debemos presentar un cierto insumo relativo a estas circunstancias. ¿Sí? Asimismo, encontramos las metas anuales y plurianuales, y es que para poder construir un indicador, una parte importante que debe considerarse es que también debe haber una ejecución. ¿Sí? A medida que un presupuesto gaste cierto aumento significativo, de ello debería verse reflejado en el avance de cada indicador también. ¿Sí?
Una vinculación ex ante debe también ser una ruta a seguir, dado que condicionar la aprobación de proyectos de inversión a los análisis de factibilidad y teoría de cambio verificable garantizan que las inversiones se den en la mejor medida posible, propiciando que el uso de recursos sea el más adecuado en materia de los proyectos que se abordan. Y es que si bien, como les hacía mención, los proyectos son validados en SEGEPLAN, no necesariamente por eso todos cumplen de manera perfecta con los requisitos que emana dicho ente a revisor, ¿sí? Inclusive, en algunas ocasiones, genera un conflicto el hecho de que el SEGEPLAN no considera como tal un aval o una aprobación como tal, sino que lo determina como una opinión técnica prácticamente, es decir, no es quien autoriza, sino únicamente establece que el proyecto es favorable. No emite como tal un punto resolutivo ni nada por el estilo, sino que es una decisión eminentemente técnica. El hecho también de que se realicen evaluaciones estratégicas anuales es un factor que puede ser de mucha utilidad, dado que debería realizarse al menos una evaluación de resultados por cartera prioritaria, especialmente en aquellos ámbitos de salud, educación, protección social, infraestructura y otros aspectos que son de alto interés en el mundo, considerando el hecho de que son los motores que propician el desarrollo como tal. Presupuesto por desempeño, más que solo el presupuesto por resultados, ¿sí? Y es que el presupuesto por resultados dice que usted debe emitir ciertos lineamientos, pero no necesariamente ese presupuesto va a responder de manera efectiva a esa solicitud. ¿A qué me refiero con esto? El hecho de que el presupuesto sea gestión por resultados solo le solicita a la institución que presente las metas que desea alcanzar y cuál es la vinculación a estos resultados, pero en ningún momento mide que efectivamente se hayan alcanzado esos resultados para condicionar la obtención de presupuesto para el año siguiente, sino que maneja la situación de asignación por medio de proyecciones financieras, gastos que específicamente no pueden quitarse porque resultan ser de funcionamiento fijo de una institución, así propiciando que se haga un juego mayor de números, pero sin el uso de evidencia. Lo que se propone por medio de este presupuesto por desempeño es que se incorporen esos resultados para tomar decisiones en lo que refiere a la asignación presupuestaria, especialmente bajo la construcción o el uso de la evidencia que sustente que de esa manera sucedió, ¿sí? Capacidades y profesionalización. Si es necesario contar con rutas de formación para las unidades de planificación, finanzas y eventualmente para las unidades de monitoreo y evaluación en ministerios y municipalidades. En el caso de las primeras dos, no es tanto el problema o no es tan grave el problema porque por lo menos existen estas unidades en cada una de estas instituciones. Pero en el caso de monitoreo y evaluación sí es un tema muy importante, toda vez de que no siempre y no en todos se tiene creado una unidad como tal que da monitoreo y evaluación en estas instituciones, sino que suele recaer mucho en el área de planificación si es que recae de alguna manera en alguien y no simplemente se omite el hecho de poder llevar a cabo dicho análisis técnico. También la transparencia y el uso público, el contar con más tableros con indicadores claves por programa y reportes ciudadanos por resultados, puede propiciar una mejor percepción de esa circunstancia y aumentar el nivel de transparencia y confiabilidad de las personas en el gobierno, lo cual pues facilita bastante el trabajo que pueda realizarse. Alianzas con academias, la verdad es que también son bastante importantes, dado que los convenios para llevar a cabo evaluaciones independientes y mejoras metodológicas siempre son bienvenidas. Actualmente, pues, en la academia se presentan las mejores alternativas de evaluación porque limitan su aspecto político o sociopolítico
en cuanto a la toma de decisiones respecto a qué evaluar, cómo evaluar y por qué evaluar. ¿Sí? 3 preguntas claves cuando hacemos estos procesos. Aunado a eso, aprovechar el hecho de tener el expertise por lo menos técnico de ciertas áreas o ciertas unidades académicas que podrían generar profesionales que puedan otorgar parte de esos resultados también, ¿no? Aprendizaje institucional, mesas de uso de evidencia, post de evaluación para definir ajustes de diseño y gestión. ¿Sí? En tal sentido, es importante que se realicen esos ejercicios de tal forma que se eviten repetir ciertos errores en cuanto a la ejecución de programas, para que no se siga propiciando el gasto irracional de fondos, sino que además también puedan llevarse a cabo nuevos diseños de intervención o mejoras específicas que puedan no solamente mejorar resultados de impacto, sino forma en que se entregan los programas sociales o programas presupuestarios a la población guatemalteca. Y bueno, teóricamente ese es el final de las diapositivas. No sé si tienen una duda al respecto. Yo quería preguntarle, Lick, son más o menos 256 diapositivas. ¿Tiene algún consejo acerca del examen para nosotros? 256 diapositivas. Qué bárbaro soy. Me admiro. Consejo, centralícense en las partes que han visto más práctica. De hecho, hay puntos incluso claves en las diapositivas que a veces están en negría. Yo le aseguro que si usted traduce las diapositivas a páginas, no le van a llegar ni a 25 páginas de lectura. Porque muchas veces hay ni siquiera un párrafo completo por diapositiva. Son como 2 líneas, tal vez, de texto, que creo que les pueden ayudar. Lo otro es que muchas veces en los diagramas, donde encuentren diagramas, suelen haber temas, si son títulos. Y muchas veces el cerebro, cuando ha prestado la suficiente atención a algo, con solo leer una palabra puede propiciar y con mayor facilidad recordarse de a qué se hace referencia o genera mejores asociaciones teóricas a partir de esas palabras puntualmente. Creo que ahí podrían haber muchas circunstancias en específico. Ahora bien, si la preocupación es en torno al 23, casi que le diría que no se preocupen tanto. De hecho, este examen va a ser muy peculiar. Solamente van a ser 5 puntos de teoría. El resto, por desgracia para mí, porque eso significa que voy a tener que leer muchos jeroglíficos, va a ser partes prácticas. ¿Sí? 2 macro ejercicios o macro casos de 10 puntos cada una. Uno, porque para mí realmente ahí es donde puedo medir que usted está entendiendo. Si usted me aprende diapositivas o teoría de memoria, a mí me es funcional, porque sí me es funcional que conozca la teoría, pero más que solo saber que es que, por ejemplo, la planificación tiene 6 fases de formulación, diagnóstico, diseño de intervenciones, seguimiento, monitoreo, evaluación. A mí me sirve un poco más saber cómo usted va a resolver un caso de la vida real a partir de esos conocimientos teóricos. Entonces, creo que no va a ser tan de lectura, para serles honesto. Pero inclusive por ahí les podría, ya cuando decida qué preguntas son, tirar una pista por ahí de qué podría ser la alternativa estudiada. Porque básicamente si son 5 puntos, asuman que son de entre 5 y 10 preguntas máximas. No me voy a exceder de ahí. Ahora en la parte práctica, eso es otra historia. Ahí sí preocúpense. Muchas gracias, Lick. Le agradezco. No me da pena. ¿Alguna otra duda? ¿Algo más? ¿Alguien que tenga alguna duda? Comentario, pena, miedo, temor. Hable ahora o calle para siempre, dijo el padre. Sí, Augusto. Licenciado, ¿sí vamos a poder ver otro caso antes de el examen? Sí, de hecho hoy terminamos prácticamente con estas diapositivas, la parte
teórica de esta unidad. Les voy a pasar, si quieren se los mando de una vez el caso por WhatsApp ahorita para que empiecen a leerlo y prepararse, pero les quiero robar unos minutos adicionales para otro tema, previo a eso. Pero si no se me va a olvidar, y en eso tiene usted toda la razón, así que le voy a mandar ahorita el caso práctico a cada uno de ustedes. ¿Cuál es el objetivo? Que ustedes empiecen a intentar resolverlo pues, desde hoy, en el mejor de los casos. Y si no a resolverlo, por lo menos empiecen a leerlo para que puedan entender algunos aspectos previo a que lo discutamos la próxima sesión, porque lo vamos a discutir en la próxima sesión. Pero creo que como la lectura que tienen que hacer, sí sería oportuno que lo vean antes. Y además se los voy a proyectar en un ratito de una vez. No sé si pueden ver en pantalla el archivo. Sí se logra ver, licenciado. Perfecto. Bueno, si ustedes ven qué es lo que tiene este caso en particular, y es que sí es muy similar al examen. En este caso les estoy presentando lo que son 3 descriptivos de municipios, descriptivos muy generales, por así llamarlos, con ciertos indicadores que reflejan la problemática de esos municipios. En el caso del municipio A, hablamos de Nevaj Quiché, el cual tiene ciertos problemas, ¿verdad?, particulares. También les presentamos el municipio de Chimaltenango, del departamento de Chimaltenango, con otras significativas circunstancias particulares. Y el municipio de Livingston en el departamento de Izabal, ¿sí? El objetivo es que usted lea cada uno de esos 3 casos contextualizados de esos municipios y analice cómo se encuentra cada uno de ellos. A partir de dicho análisis, el primer paso es que usted seleccione uno de esos 3 municipios, ¿sí? Usted va a seleccionar uno de esos 3 municipios. Desde ya le digo, no hay respuesta buena o mala, ¿sí? Obviamente, sí hay descriptivos buenos y malos, pero respuesta buena o mala no hay. Porque si usted me dice que va a escoger Livingston y me da un contexto real de una justificación pues convincente de por qué elegir Livingston, yo lo puedo entender y vamos a discutir a partir de ello. Pero si ustedes me colocan que eligen Livingston y no me dan un contexto que justifique el por qué, sí va a ser un conflicto el poder garantizar ese como uno de los aspectos a su calificación, ¿verdad? Una vez ustedes seleccionen su municipio, el siguiente paso es justificar dicha elección a partir de los indicadores que tienen, porque si bien no les voy a poner a leer tampoco un testamento por municipio, les he dejado algunos indicadores o puntos puntuales respecto a cada temática, y si ponen más atención, verán que los puntos son los mismos en cada municipio: pobreza, educación, salud, empleo y economía local. Esto que implica que usted va a analizar a partir de teoría que ya conoce, no de este curso nada más, sino de cursos anteriores, donde ha entendido cómo es la dinámica de desarrollo, cómo se alcanza el desarrollo económico por parte de una persona, por parte de poblaciones, por parte de países. Ha entendido cómo funciona un contexto macroeconómico o microeconómico, cómo influye a la dinámica también económica de una localidad, dicha circunstancia, y otra infinidad de aspectos que usted seguramente conoce sobre la teoría de qué modelo explica mejor la pobreza, por qué las personas son pobres. Creo que eso es básicamente la intención de esa parte de selección. ¿Alguna duda hasta ahí? Licenciado, buenas noches. Tengo una consulta para verificar si le comprendí bien. Por ejemplo, en este documento tenemos 3 municipios y nosotros tenemos que seleccionar un municipio y ya empezar con toda la parte operatoria para solucionar el caso. No necesariamente tendríamos que resolver los 3, sino que... No les da tiempo. Ay. No les daría tiempo. Creo que por la experiencia del último examen, creo que no les da tiempo.
Y si les da tiempo es porque van a hacer un trabajo muy malo y entonces no quiero eso. Yo quiero que ustedes hagan un buen trabajo. Si usted me escribe 2 líneas, ya sepa que ya va para las de perder. Yo lo que quiero aquí, lo que busco realmente es que ustedes analicen y que plasmen esas ideas en ese texto. Eso también va nuevamente. Que pongan textos que sean entendibles, no nada más solo por escribir una circunstancia. Ventaja que tienen es que ustedes ahorita por lo menos quiero pensar que se han vuelto, si no expertos, han acumulado conocimientos importantes sobre algunas temáticas puntuales, que por ahí les pueden ayudar a tomar ciertas decisiones. Y como ámbito general, quiero nuevamente pensar que cada uno de ustedes, cuando desarrolló sus modelos, se dio cuenta que al final del día llegaban a una misma causalidad que era el desarrollo, si ustedes seguían subiendo en ese problema, ¿verdad? Si entendimos esa lógica y partimos de eso, creo que es muy fácil comprender cómo es que seleccionamos. ¿Por qué les digo que no importa tanto qué municipio elijan? Porque realmente para los 3 municipios hay trabajo que hacer. En los 3 municipios hay circunstancias particulares que sí propician una intervención. ¿Sí? No necesariamente los 3 están en igualdad de condiciones, pero los 3 tienen problemas al final del día. Entonces depende cómo los justifiquen ustedes, pueden tener una buena o mala apreciación y por ende un buen o mal resultado. ¿Sí? ¿Alguna otra duda de momento o seguimos desarrollando la lectura? De mi parte, no, licenciado, sí aclaró bien la duda que tenía. Y gracias por su intervención. La orden. Compañeros, los demás, no sé si alguien tiene una duda o continuamos de lleno. Creo que está No, claro. Lick. Gracias. Ok. Bueno, continuemos leyendo. Entonces tenemos luego que usted ya eligió su municipio y justificó, ojo, bien justificado, no me va a decir porque creo que es el peor, no, pues justifíqueme cuál fue el motivo que lo llevó a su elección. Ni me va a poner porque yo dije, no, que es una buena justificación. Una vez ustedes hacen eso, pasan a una vinculación de resultado de país, ¿sí? Identificarán a qué resultado de país se vincula a su elección. Es más, hasta estoy pensando dejarlos llevar computadora a este examen, para serles honesto. Pero mi miedo es que creo que usan mucha inteligencia artificial. Ese es mi único miedo. Que usan mucha inteligencia artificial. Entonces, fuera de eso no tendría tanto inconveniente, pero lo estoy considerando. O bien pedirles que lleven un subcompendio de metas ahí a la mano. Pero vamos a ver cómo resolvemos esa parte. Asumamos que logró entrar un compendio mínimo de información. ¿Sí? Usted a partir de eso identificó ya qué resultado se va a asociar a ese municipio en particular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque analizó qué problemática lo llevó a encontrar esa justificación. Quiero enseñar en el edificio. Son ingeniosos ustedes para conseguirlo. Luego, el segundo paso es explicar la relevancia del municipio en el logro de este resultado. Es decir, por qué para este municipio en específico es importante atacar la materia puntual que están eligiendo para responder a ese resultado de país. Ojo, resultado de país. Y el resultado de país, ¿qué implica? Que usted no solo analiza lo que pasa en su municipio, sino cómo eso puede traducirse en un aspecto a nivel nacional. ¿Estamos claros hasta ahí? Sí, licenciado, todo claro. Okay. Ya usted ya eligió su resultado, ya sabe qué municipio va a usar y tiene las variables arriba de cómo funciona. Y como ya se han vuelto expertos en por lo menos hacer pilotos de modelos conceptuales, su tercer paso es ese, elaborar un pequeño modelo conceptual que representa la situación del municipio. ¿Sí? Factores clave para entender esa parte es 1, pobreza, educación, salud, empleo, economía local y vulnerabilidades que existen para esos municipios, porque en esos cada uno tiene circunstancias particulares. ¿Sí? Y luego tenemos la relación entre factores, es decir, la causalidad y efecto. Para fines del examen, ni siquiera voy a esperar que me pongan el árbol con efectos, simplemente con que me desarrollen el árbol del problema para abajo, yo me doy por bien servido. Y no me interesa tanto que lleguen hacia arriba, porque yo lo que quiero es que aprendan
a identificar la problemática. Los resultados o efectos van a conocerlos si entienden bien el problema. Entonces no me interesa tanto. De hecho, incluso ya hoy en día, en Guatemala y en otros países, ya no se coloca eso en los modelos conceptuales, porque precisamente lo que se busca es atacar las causas, más que los efectos. Los efectos no se atacan, ¿verdad? Los efectos sirven como un marco de referencia para saber si estamos haciendo un buen trabajo, pero eso también lo puede traducir en buenos indicadores y en buenos resultados, no necesariamente en los efectos del modelo. Cuando ustedes ya hayan diseñado eso, van a realizar un diseño de intervenciones como paso 4. ¿Sí? Van a proponer 3 intervenciones estratégicas para mejorar la situación del municipio. Y ahí les coloco cómo tienen que hacerlo, ¿no? Intervención 1, ¿qué indicador propondrían para esa intervención? ¿Y cuál es el resultado esperado para esa intervención? ¿Sí? Intervención 2 va a ser lo mismo, intervención 3 va a ser lo mismo, o sea, no se puede perder ahí. Y todavía aquí le coloco notas de apoyo donde le pongo que la intervención dice, describe qué harás y a quién beneficiará cada intervención. ¿Sí? Usted me va a decir que va a elegir, por ejemplo, Izabal, y resulta que Izabal en educación tiene baja cobertura educativa. Entonces su intervención puede ser aperturar un nuevo centro educativo, colocar maestros en un centro educativo, u otro aspecto que usted sabe ahora que la cobertura educativa puede verse beneficiar. Yo hasta les recomendaría que lo busquen estar un poco lanzando a su trabajo, porque es donde entendería que tienen un mayor ámbito del conocimiento al día de hoy. Entonces yo me enfocaría en utilizar esa fortaleza, pero no los limito a que puedan usar otras intervenciones, otros aspectos también. Tampoco los limito a que solo con la información que está en el caso hagan el modelo conceptual. Si ustedes tienen aspectos teóricos que consideran pueden respaldar aún más esos modelos, lo pueden hacer y no hay ningún problema. Segundo aspecto, define un indicador que permita medir el avance o éxito de esa intervención específicamente. ¿Qué quiere decir eso? Que usted va a diseñar un indicador y usted sabrá de qué tipo es, si es de producto o de resultado o de impacto. Usted me sabrá decir en su momento qué indicador es ahí y a partir de eso lo va a construir. Y por último, explica el impacto que esperas alcanzar si se implementa correctamente esa intervención. Es decir, si su intervención dice que es falta de cobertura educativa y la intervención es disposición de maestros en las aulas, el resultado puede ser incrementar el número de salones disponibles para dar aprendizaje, algo como eso, por ejemplo. Por último, en el área de resultados finales, ustedes van a explicar cómo esas 3 intervenciones contribuyen al resultado de país que seleccionaron, ¿sí? Para que con eso puedan cerrar la vinculación de esa situación. ¿Todo bien ahí? ¿Todo claro? Pues ya en el camino van a salir las dudas, Lick. De momento todo claro. Ok. Bueno. Básicamente ese es el caso que vamos a trabajar el día jueves. No se los doy hasta el día jueves porque creo que les hace bien leerlo antes. Entonces ya se los compartí para que lo puedan leer. Si quieren avanzar, igual pueden avanzar porque a medida que ustedes lo empiecen a resolver, pueden ir hasta midiendo cuánto tiempo necesitan y pueden hacerme la chillona el jueves de miren, fíjense que no nos va a dar tiempo, 1 hora. Pero hasta bueno, voy a decir yo. Voy a ver cómo gestionarlo. Pero yo se los digo, creo que sí les da tiempo en 1 hora, hacer solo en 1 hora este caso. No digamos el examen en 2 horas. O sea, creo que sí tendrían tiempo suficiente. Pero es bueno su opinión para poder establecer eso también. Así que si está en su camino, háganlo saber. ¿Dudas? Pasamos a la otra actividad que les tenía preparada. Démosle, Lick. Ustedes mandarán. Ya ni sé que los hice. Ya los perdí. Abran su cámara pues un ratito, vamos a platicar.
Pues bueno, varios de ustedes me enviaron sus documentos en estos días. De forma malvada quisiera aclarar porque no me dejaron gozar en paz mi descanso el 15 de septiembre. No pude meditar con la paz que quería. Pero está bueno, dije yo, no hace mala onda. Y me di a la tarea de revisarlos. Creo firmemente, como se los dije, no creo que vayan mal, pero creo que están dejando algunos aspectos fuera. Y en aras de eso, pues como ya me había puesto a trabajar en eso, me piqué ayer. Y me puse a buscar algunos antiguos modelajes y otros que he hecho recientemente por algunas consultorías que estamos trabajando. Algunos modelajes de esos problemas como tal. Y de eso pues hoy les traigo a presentar cada uno de sus modelos en lo que yo he analizado. No significa que sea la única forma de verlo, ni significa agarre esto y deja su trabajo a un lado. No, usted me presenta el suyo. Este es para que ustedes vayan viendo también si guardamos cierta relación a ambas partes, si entendemos de igual forma el problema y vean que no solamente cada uno de sus problemas se enfoca solo a su área. Por ejemplo, vamos a ver el de salud. Si se lee ahí, ustedes me dirán. Se lee, Elic. En el modelaje de salud, por ejemplo, yo como problema central encuentro la baja cobertura y calidad de los servicios de salud pública en Guatemala. Ese es el problema central, a mi juicio y percepción del problema, que existe en Guatemala en materia de salud. Para eso obviamente me metí a investigar en su momento varios documentos que hablan del tema de salud en Guatemala, investigaciones del propio ministerio sobre cómo funciona, una pequeña revisadita del PEI de ellos, y logramos determinar cinco grandes dimensiones clave. ¿Sí? Les puse así con numeritos y ustedes ven acá porque esperaría que el numerito, que este numerito les permita entender que cada uno sale a un nivel distinto. Es decir, por ejemplo, estos números 1, 2, 3, 4 y 5 son las 5 grandes patitas del modelo. ¿Sí? Mientras que el 1.1 es la patita siguiente en el 1. El 1.11 deriva en ese y así sucesivamente como se va ahí. Es más, si usted metiera este texto tal cual al Word y le da un Smart View, le tendría que tirar una jerarquía con eso. ¿Sí? Yo esperaría que así fuera más entendible, por eso la trabajé así, pero puede ser que no y al rato solo me compliqué, ustedes me dirán. Bueno, pero para cada una de esas dimensiones ya pasamos a establecer ciertas causas. ¿Sí? En la primera, por ejemplo, acceso limitado al servicio de salud, la desigualdad territorial en disponibilidad de centros de salud como una de las causas, una escasa inversión en infraestructura en áreas rurales como subcausa, y una subcausa de esa subcausa, la falta de planificación territorial en red de servicios. Obviamente yo sé que yo a ustedes les pedí que no llegaran tan lejos. No significa tampoco que con eso los limité. Si quieren llegar más lejos, pueden llegar más lejos. Lo hice en función de que llegar a solo 2 niveles les puede propiciar un análisis adecuado del problema sin atarearse tanto, porque sé que no solamente tienen tiempo para esto, tienen más cosas que hacer. Entonces de eso surgió. Pero si ustedes leen, por ejemplo, los de salud, que se los voy a compartir este archivo, se los voy a pasar a ustedes, para que ustedes lo revisen detenidamente, puedan encontrar similitudes. Lo pueden desarmar si ustedes quieren también y decirme, mire, Lee, que esto no lo vamos a abordar. Ya. Que vean también que hay problemas que no necesariamente son de la institución, pero que sí impactan en el resultado de la institución o afectan al problema. ¿Sí? Hay aspectos que no va a ver precisamente su institución, pero que explican por qué el problema es literalmente un problema. ¿Sí? Y no se puede explicar al 100% si esa variable no existiera dentro del modelo. No por eso significa que usted va a enfocar su ojo ahí, porque nuevamente, cuando usted pase a su diseño de intervención, usted se va a enfocar solamente en aquellos que respondan a las funciones de su institución como tal. ¿Verdad? Vamos a ver, aquí por ejemplo habla de que una de las causas del acceso limitado a servicios es la dificultad de transporte y conectividad en comunidades rurales. Y eso es cierto, uno de los grandes problemas para que las personas puedan acceder a servicios de salud en el interior es que están muy distantes y las carreteras o los medios de transporte no son suficientes.
es verdad. Eso no es un problema que vaya a atender los compañeros que tengan salud. Sin embargo, explica el por qué esa baja cobertura también existe. Y puede ir amarrando usted una lógica de que obviamente, si dos causas me dicen que una es una desigualdad territorial en la disponibilidad de centros de salud y la otra me dice que están muy distantes, ¿qué intervención propondría usted para solventar eso? Pregunto. ¿Qué se les ocurre? Yo diría que crear más centros de salud ¿En dónde? en las áreas donde no hay, por ejemplo, transporte, o sea, como carreteras que puedan unirlas a ciudades o centros urbanos o en áreas muy pobres. Exacto, en comunidades rurales como tal. Pero ¿qué pasa cuando vemos las dos causas? Las dos causas permiten explicar mejor el problema, entenderlo mejor que quizás solo una de ellas. Si bien la segunda causa, de dificultad de transporte y conectividad, no atañe a una solución del Ministerio de Salud, sí explica que al ser un problema, si yo acerco ese centro de salud, puedo mejorar ese acceso al servicio. Y por tanto, me da una evidencia mayor para elegir esa intervención. Van entendiendo cómo más o menos se va enfocando esa parte. Vamos a ver, me voy a ir a otro para no hablar solo de salud. Pero ahí miren, ahí está todito el de salud, ahí está. A que lo vean. Y aquí hasta incluso, por ejemplo, el tema del agua, cómo se asocia inclusive a las enfermedades gastrointestinales que puedan derivarse en ello. Ahí también ustedes tienen que tener un ojo muy clínico, porque si bien parte del modelo se explica como causalidades, no necesariamente van a derivar en intervenciones, sino que a veces son insumos para que ustedes incluyan en su FODA. ¿Por qué? Muchos de los problemas, y ustedes ya se dieron cuenta en sus árboles, son institucionales, y los institucionales no necesariamente son una intervención, son problemas de gestión, y los problemas de gestión normalmente se van en estrategias de FODA. ¿Sí? No vayan a contemplar una estrategia de ese tipo como una intervención para solucionar el problema. ¿Sí? Porque la intervención en su lógica lo que propicia es que usted está haciendo un entregable que ayuda a mejorar a la población. Pero si usted su entregable es para la institución, no le está entregando a un beneficiario final. Y por tanto no es que esté atañando directamente al problema, sino que está solventando una circunstancia administrativa que como tal propicia el problema. ¿Sí? Pero eso no necesariamente requiere una intervención. Eso lo puede tomar usted para su análisis FODA, que también va a tener que hacer un pequeño análisis FODA y dejar ahí plasmada una estrategia de cómo mejorarlo. ¿Sí? Por ejemplo, tenemos también aquí educación. Problema que hemos identificado, baja calidad y desigualdad en el acceso a la educación. ¿Sí? Aquí de una vez, si usted ve, aunque no menciona cobertura, va implícita la cobertura. ¿Por qué? Le dice de una vez desigualdad en el acceso. No usa la palabra cobertura, pero ya le dice que hay un problema en cómo acceder al servicio. ¿Y eso en qué se traduce? Pues lógicamente en cobertura, la cual ya se convierte en una causal del problema. Limitada cobertura educativa. ¿Por qué? Porque hay alta deserción escolar, porque hay baja tasa de culminación en nivel medio, porque hay una coordinación institucional débil. ¿Sí? Ahí le vamos sacando un poquito más de desagregaciones, no solamente pensando en la educación como tal, sino que entendiendo que son fenómenos que finalmente son integrales. ¿Sí? Es como lo que hablábamos, el desarrollo no se va a alcanzar si usted solo interviniera en educación o solo interviniera en salud. Por tanto, es muy complejo pensar que el problema se explica solo por fenómenos que atañen a ese sector específicamente. ¿Sí? Suelen haber muchos temas que son transversales. No sé si nos vamos entendiendo con esa parte. ¿Alguna duda hasta donde estamos platicando? ¿Todo bien?
Ok. Aquí ustedes verán, principalmente los que tienen educación, que ya les jugué un jaque, porque aquí no está nada referente a la infraestructura educativa hablando de cobertura. ¿Sí? Un pequeño jaque que seguramente, no sé si ya lo habían empezado a ver aquí en el modelo que está en pantalla, pero tiene una explicación del por qué. ¿Sí? Y es que cuando uno va a hacer el análisis realmente del tema en Guatemala, se evidencia que no necesariamente debe tratarse tan inmersamente en esa parte de cobertura, porque es un problema serio el tema de la infraestructura escolar en el país. Y por tanto, amerita ser una fuente directa de causalidad del problema. Por eso es que está elevada a nivel de causa, si ustedes lo ven acá. Uy. Ahí está. ¿Y qué problema, qué causa encontramos para ese déficit de infraestructura escolar? ¿Sí? Escuelas sin servicios básicos, que en ojo no necesariamente depende solo de educación, pero forman parte del problema. Escasez de aulas y mobiliario, supervisión y mantenimiento de infraestructura educativa. ¿Sí? Entonces los problemas también se explican a partir de ahí. La baja pertinencia cultural y lingüística, que yo no recuerdo si eran ustedes los que estaban viendo ese tema o fue en el otro salón, pero es verdad que sí existe un problema considerable en ese ámbito también, y es de interés de intervención. ¿Sí? ¿Por qué? Porque somos un país pluricultural y ese aspecto se vuelve bastante importante. Vamos a ver en la infraestructura también. Aquí sí me excedí un poquito más, primero por el conocimiento que tengo del ministerio, donde más he trabajado en años, y porque el ministerio realmente ve muchas aristas pero de problema. El ministerio no solamente ve infraestructura como tal, ¿no? Sino que ve otros aspectos, por lo que aquí se dejó como problema central deficiente desarrollo, mantenimiento y articulación de la infraestructura económica y social en Guatemala, limitando la actividad económica y el desarrollo territorial. ¿Sí? Y en las dimensiones principales, el tema de infraestructura vial, la brecha digital y telecomunicaciones, el déficit habitacional urbanístico, el déficit de infraestructura portuaria y el déficit de infraestructura social y la debilidad institucional en gestión de infraestructura. Y cada uno ahí van a encontrar ustedes cuando lo lean las causales y subcausales que se estimaron en su momento. Como les digo, no es escrito en piedra, no es que sea un trabajo perfecto, pero es una recopilación que hemos hecho respecto a una amplitud de ese problema. Se los comparto para que ustedes también puedan analizarlo y debatirlo si así lo consideran pertinente, así que abiertamente pueden emitir comentarios cuando ya lo tengan. Modelo de desarrollo social. Problema central, persistencia de altos niveles de pobreza, desigualdad y vulnerabilidad social en Guatemala. Cabe mencionar también que muchos de estos, todos estos árboles fueron construidos partiendo de las funciones de cada institución, de dar respuesta a lo que los mandatos específicos le dictaminan a cada institución de trabajar. Bueno, en este sentido, en desarrollo social encontramos como dimensiones la débil efectividad de los programas sociales, los altos niveles de pobreza multidimensional, el débil acceso a servicios sociales básicos y la débil institucionalidad para la inclusión social. Quienes tienen desarrollo social tienen un conflicto un poco más grande porque deben interactuar con que su problema es el centro de todos los demás problemas prácticamente. ¿Sí? Pero no pueden intervenir como todos los demás rectores, sino que tienen ciertas rectorías puntuales que deben respetarse. Entonces ese es el reto que tendrían en ese sentido. Y por último, el modelo de agricultura, la baja productividad y limitada sostenibilidad del sector agropecuario que contribuye a la inseguridad alimentaria y a la pobreza rural. Limitada productividad agropecuaria, inseguridad alimentaria y nutricional, limitado acceso a mercados y cadenas de valor, alta vulnerabilidad ambiental y climática y débil institucionalidad del sector agropecuario. ¿Sí? Ahí van a poder ustedes encontrar cada una de esas causas y subcausas. Y yo se los voy a compartir hoy. ¿Lo quieren en Word o lo quieren en PDF? ¿Qué quieren? El público lo que pida. Pues en Word está bien, licenciado. No, está perfecto, Dios. En Word. Pues a ver, tengo... Aquí está.
¿Por qué es también importante entender este aspecto? ¿Sí? Porque, como les dije en su momento, esto responde a un problema más grande. ¿Sí? ¿Y por qué se escogieron esos ministerios en primer lugar? Porque de alguna forma son los que explican un fenómeno integrado de país. ¿Sí? Y por eso es importante que ustedes no lo vean solo como si es mi institución, porque si no, entonces seguimos haciendo el mismo ejercicio que todo mundo, de ver por mi intervención y por mi institución, y no necesariamente eso es lo que resuelve los problemas del país, ¿sí? Sino que la integralidad del análisis y diseño de intervenciones es lo que puede realmente propiciar o acabar con los problemas de país. En este caso, el problema central general, digámoslo así, es la persistencia de limitaciones estructurales en servicios sociales, infraestructura y productividad que afectan el desarrollo económico, social y territorial del país. Un problema que ahí sí que agrupa a esas 5 grandes dimensiones primarias que habíamos contemplado en un inicio, como lo eran salud, educación, infraestructura, desarrollo social y agricultura. Este es un modelo más resumido. Este sí no creo que se los mande tan fácil ahorita, porque si no los voy a limitar a que solo vean este. Y no es el objetivo en este momento. Más adelante se los voy a compartir. O de repente se me cruzan los cables y les pongo esto en el examen a analizarlo. Todo puede pasar. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Están de acuerdo con que les comparta estos modelajes? ¿Prefieren quedarse solo con el de ustedes y no hacer un benchmarking? Ustedes manden. Yo obedezco. ¿Qué eligen? ¿Qué eligen? Bueno, Gracias por compartirlos, Lick. ok. Espérenme que no leí su mensaje. Unas 3 horas mínimo, dice. Lo voy a leer eso. Pueden verificarlo, no necesariamente les digo que tomen este, realmente el objetivo no es tampoco que solo adopten este modelo, sino que lo vean y vean cómo pueden enriquecer el de ustedes. Porque al final del día yo quiero conocer su trabajo. Ya lo conozco. Quiero conocer el de ustedes. Pero como les dije, una buena práctica en estos ámbitos es el benchmarking. El benchmarking les permite a ustedes analizar el problema de más aristas. Es más, yo no sé si alguno ya tomó la tarea de buscar un modelo conceptual de otro país que consideren que pueda ser con una problemática similar a Guatemala. Eso también enriquece bastante. Yo he hecho esos ejercicios en varias ocasiones, porque obviamente uno a veces se limita en la contextualización de su ámbito de competencia. Yo, en lo particular, mi limitación casi siempre es que aunque conozco de varios temas agrícolas, ambientales y otras aristas, suelo al final del día terminar en desarrollo social, porque es lo que como economista más he abordado en mi carrera. Evidentemente, si pongo a un ingeniero ambiental a hacer un modelo, me va a tirar un poco más esa línea, ¿sí? Porque cada uno al final busca el ámbito más central de su competencia. Por eso es que esto normalmente se trabaja con equipos con varias capacidades, ¿no? Equipos técnicos fortalecidos que puedan tener competencias de más de una sola carrera, para que esos se complementen y generen un mejor trabajo, ¿no? Entonces yo lo que les diría es que lo vean, lo revisen y con ello puedan ver si pueden integrar o algunas cosas que están en sus modelos que no necesariamente puedan estar en el orden correcto o responder de forma adecuada al problema, porque si hay un par de cositas que creo que pueden subsanarse, que no tienen mucho que ver en el modelo, pero no lo voy a descartar aún porque quiero entender también si encuentran algo que respalde que esas características aparezcan en sus modelos.
Sí, puede pasar. Al rato ustedes me presentan cierta información que sí respalde eso y yo no tengo nada en contra de eso. ¿Verdad? ¿Algo más? ¿Alguna otra duda? ¿Comentario? Aprovecho. Creo que nos va a ayudar mucho su documento, Lick. Gracias. Ok. Bueno, yo se los comparto hoy cuando terminemos la sesión. Y ya tienen el caso para que puedan empezar a leerlo, intentar resolverlo. Y el jueves pues vamos a dedicar la sesión a verlo y las dudas que tengan las vamos a plantear y las vamos a discutir de tal forma que en conjunto podamos ir resolviendo dudas al respecto. Y respecto al examen del día martes es que nos toca, si no estoy mal. Voy a tratar de no hacer tan largo el examen para que las 2 horas sean suficientes. Pero ustedes también traten de esmerarse en cómo responden, no respondan en 20 minutos, porque a veces es el miedo que uno tiene de ponerles un examen tan corto, que se van por la tangente más sencilla y responden en 20, 30 minutos. Y no significa que sea bueno o malo, pero me limitan a mí la posibilidad de poder ayudarles a veces. Porque hay tan poca información que yo digo, si lo que pusieron está malo, ¿dónde rescato el punto? Pues, obviamente aquí van a haber una infinidad de respuestas, no hay una sola clave de solución y eso es lo que también hace más complejo calificar sus exámenes en este punto del curso, pero lo vamos a tratar de llevar de una forma que sea fácil para ustedes y para nosotros también revisar la revisión de esa evaluación, de tal forma que puedan tener en una semana máximo sus resultados. No aplico las de otros leaks y se las pongo hasta el último día. Bueno, si ya no hay dudas por parte de ustedes, vamos a ver quiénes no tienen sus cámaras puestas todavía para la foto. Bueno, estamos, ánimos. Gracias por venir a clase y los que no suelen llegar. Recuérdense que estamos siendo sometidos a ciertas auditorías, así que por favor llenen sus formularios también. No sé si les conté a ustedes, creo que sí, pero ya nos cayó la contra una vez, así que llenen su asistencia para que no tengamos clavos al final del curso. Bueno, tengan una feliz tarde, compañeros. Nos vemos el día jueves. Y cualquier duda, pues estamos a la orden. De acuerdo, licenciado. Feliz